Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Un gusto para mí compartirte esta reflexión de la palabra del Señor. En esta oportunidad el tema que he elegido es la gran bendición de la Navidad. La gran bendición de que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué aprendemos de todo esto? En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo refiriéndose a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y me llama la atención que dice: y todas las cosas por Él fueron hechas. Imagínate, Jesús no es solamente un nombre religioso, no solamente es un revolucionario, un profeta, o un superángel, o un nombre de la historia. Más que todo eso, Jesús es Dios. Dice Primera de Juan que por Él fueron creadas todas las cosas, imagínate. Entonces, Dios se despojó de su trono y de su gloria y se vino a meter en un cuerpo físico, humano, de carne y hueso, ¿verdad? Y significa que Él se humilló. El hecho de que dejó su trono de gloria para hacerse hombre, se humilló, como que tú y yo nos hubiésemos convertido en una pulga o en una hormiga, ¿verdad? Más o menos, para ponerte una idea. Entonces, el Señor se humilló, vino a nacer en un pesebre, en un establo, rodeado de animales de mal olor, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto? Humildad. El Señor no nació en un palacio, no nació en un hotel de 5 estrellas, no nació en una cuna de oro, nació en un establo, en un pesebre. ¿Qué nos enseña esto? Humildad. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Con humildad, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde dice la Biblia que lo acerca a Él, lo atrae a Él. El Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Él, siendo Dios, creador de los cielos y la tierra, se humilló y nos vino a enseñar a ser humildes, ¿verdad? El Señor tuvo que enfrentar oposición. Él vino a enseñarnos que hay un reino celestial. La gente se burlaba, al igual que hoy en día muchos se burlan de esto. No creen que en las palabras del Señor, ¿verdad? El Señor, los fariseos andaban detrás de Él, acusándolo, hostigándolo. Mucha gente se burló de Él, ¿verdad? Incluso en Belén, donde Él nació, ¿verdad? No creyeron. El Señor, dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Belén, donde Él nació, porque la gente decía: el hijo del carpintero dice que es el Hijo de Dios, y no creyeron en Él. Entonces Él no hizo muchos milagros, ¿verdad? Esto nos enseña pues que lo importante que es la fe, que para poder recibir un milagro, ¿verdad? Nadie es profeta, ¿verdad?, en su tierra. Así que el Señor tuvo que enfrentar desprecios, humillaciones, ¿verdad? Y además de eso, la crucifixión. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él le pedía a Dios, ¿verdad?, no evadir el sacrificio, porque el Señor estaba claro cuál era la misión. El Getsemaní era una oración pidiendo fuerzas para poder llegar a la culminación, para poder llegar a cumplir ese plan y ese propósito, poder resistir esa cruz, ¿verdad?, para poder cumplir lo que Dios le había encomendado. Imagínate todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: cuando Jesús murió, resucitó, ¿verdad?, y ascendió a los cielos. Entonces dice Juan, capítulo 16, versículo 7: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, ¿verdad? El Señor no nos dejó solos, nos dejó a su precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos que anhelarlo, buscarlo, porque es poder de Dios
el Señor lo dejó para que nos consolara. ¿Cómo podemos enfrentar el día malo? ¿Cómo podemos enfrentar el día del quebranto? Con el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar la fortaleza para enfrentar el día malo, para enfrentar el día del quebranto. Porque mucha gente se va a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción, y en lugar de salir del problema se hunden más, porque no buscan al Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dejó, ¿verdad? El Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos guía. Dice la Biblia que nos va a guiar el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. No tenemos por qué andar perdidos creyendo cosas vanas si tenemos la guía del Espíritu Santo. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. El que cree en mí, dice Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, ¿verdad? Nosotros creemos a esta palabra, ¿verdad? Sabemos que esta vida, hay personas que dicen que después de esta vida ya no hay otra, ¿verdad? Pero sí, está la vida eterna, está ese reino celestial. Todo es cuestión de creer. Así como el ladrón creyó, un ladrón no creyó, ¿verdad? Pero el otro sí creyó, ¿verdad? No eran buenos, eran malos, pero creyó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde ahora estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Porque por la fe le fue contado por justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, creer, solamente creer. No necesitamos que Dios se nos aparezca con su gran resplandor. No, tenemos que creer. Para el que cree, todo le es posible. Sin fe, dijo el Señor, es imposible agradar a Dios. Romanos 8:34, tú lo puedes leer en tu Biblia. Romanos 8:34 dice que Él ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. Así lo dice Romanos 8:34. Está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Aún allá el Señor está al cuidado nuestro, ¿verdad? Imagínate todo lo que el Señor ha hecho. Se despojó de su gloria para convertirse en hombre, ¿verdad? Tuvo que enfrentar oposición, persecución, desprecio. Tuvo que enfrentar la cruz. Resucitó y nos dejó su Espíritu Santo, y ahora Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Todo lo que el Señor comenzó con la Navidad y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la Navidad? El Señor vino y te quitó a ti y me quitó a mí del banquillo de los acusados, y Él se sentó, siendo justo, siendo perfecto, sin pecado. Él recibió el castigo, ¿verdad?, que nosotros merecíamos, porque Él se sentó, Él pagó la fianza para que nosotros fuésemos libres. Entonces la pregunta es, la pregunta del millón: ¿a quién le debemos nuestra vida? ¿A quién le tenemos que pedir perdón? ¿A quién le tenemos que entregar nuestro corazón? ¿Con quién nos tenemos que poner a cuentas? Con Jesús, porque Él pagó el precio y fue alto. Así que el verdadero sentido de la Navidad es esto. Si tú y yo entendemos esto, de que Jesús se sentó en el banquillo de los acusados, Él recibió el castigo para librarnos de nosotros. Si tú y yo entendemos esto, ¿verdad?, hemos entendido el propósito de la Navidad. Y no solamente el sentido de la Navidad, sino el sentido de la vida, porque el dinero se acaba, la vida se acaba. Dice la palabra del Señor que la vida del ser humano es como la neblina, que en la mañana está y en la tarde ya no está, como la flor del campo, que en la mañana está y en la tarde se ha marchitado, ¿verdad? Entonces el verdadero sentido de la Navidad es entregarle nuestra vida al Señor, porque así como Él se entregó por nosotros en la cruz, ahora nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. No que seamos perfectos, ¿verdad?, porque todos cometemos errores, todos fallamos, pero tenemos que esforzarnos a llevar una vida lo más agradable para el Señor, conforme a su palabra, ¿verdad? Esta es la reflexión, espero que te haya gustado, ¿verdad? Les deseo un feliz año, lleno de bendiciones, ¿verdad? Y siempre acompáñame con estos videos para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y nuevamente pues feliz Navidad y feliz año nuevo.